Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. Te invito a quedarte en pie. Por un momento vamos a cerrar nuestros ojos y abrirle nuestro corazón a Jesús para entregarle todo lo que hay en nosotros en esta noche y dejarle a Él obrar en nuestras vidas. Te amo, Señor, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré. Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. En ti, solamente en ti reposa nuestra confianza, Señor. Nosotros sabemos muy bien en quién hemos decidido reposar. Toma tú nuestras cargas, nuestras angustias, las inquietudes de nuestro corazón. Toma tú, Señor, la honda necesidad que en esta bendita noche tenemos de ti. Te amo, Señor, fortaleza mía. Roca mía, castillo mío, libertador. Dios mío, en quien confiaré. Si mi escudo eres tú y la fuerza de mi salvación. Yo te amo, Señor, fortaleza mía.
misericordia. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que derrame sobre nosotros la potencia de tu Espíritu Santo, librándonos de toda forma de mal, librando nuestro pensamiento de toda inquietud, de todo miedo, de toda angustia, de todo bloqueo psicológico que impida que tu Evangelio alcance profundidad en nuestro espíritu. Te pedimos, Dios misericordioso, por tu poder que hace nuevas todas las cosas, forja en nosotros un nuevo pensamiento, una nueva manera de pensar, de concebir, de interpretar la vida. Concédenos en esta bendita noche la gracia que nosotros, tus suplicantes, hoy día, Señor, te solicitamos. Líbranos del mal oculto, del odio, del rencor, de la envidia, de la avaricia, de la lujuria, de la altanería, del orgullo, de la soberbia, del egoísmo. Líbranos, Señor, de toda forma de desgracia, para que, libre de todo mal, te podamos servir todos los días de nuestra vida en tu presencia. Y por la presencia tuya, Jesús, en el sagrado, esta dulce presencia que es, como dirá el profeta, un sol de justicia en cuyos rayos está la salud. Sánanos, Señor. Nuestra historia dolorosa, nuestro pasado difícil, cúralo tú, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia. Bendita María, te pedimos que en esta hora seamos acogidos en tu regazo. Introdúcenos en tu seno virginal, para que así el amor y el profundo cariño que tú le diste a Jesucristo nuestro Señor en tu vientre, sea ese mismo amor, ese mismo cariño que de parte tuya, mediante tus cuidados maternales, podamos experimentar también nosotros en esta noche. Y pedimos la intercesión de los santos del cielo, San Francisco de Asís, San Agustín, Santa Rita de Casia, San Bernardo de Claraval, San Juan Clímaco, San Benito Abad, San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Sales, San Francisco Javier, San Francisco de Borja, Santa Teresa de Calcuta, Santa Teresita de Jesús. Y de manera muy especial pedimos a nuestros ángeles custodios que están contemplando día y noche el rostro de Dios, que rueguen por cada uno de nosotros. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a dar un fortísimo aplauso a Jesucristo. Buscamos Isaías capítulo 35, versículo 1. Libro del profeta Isaías. Capítulo 35, versículo 1. Muy buenas noches, hermanos.
Muy buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, pueblo de Dios. Paz y bien. Sea cada uno de ustedes muy bienvenido a esta cuarta sesión de este taller de sanación, sanando mi niño interior. Le damos la bienvenida. Nosotros somos misioneros de Santa María de Nazaret y nuestros hermanos de la comunidad de Jerusalén, los que nos están atendiendo en esta bendita noche. Pues bien, vamos llegando al final de nuestro taller. Hoy día nuestro penúltimo tema se llama Recuperando al niño interior. Recuperando al niño interior. Como habíamos señalado, el día de ayer va a ser necesario de pronto que hayas hecho tus listas. Las 3 listas que hemos dejado hasta el día de hoy. Ya más tarde un poquito más hablaré al respecto. La importancia de haberlas hecho. Si aún no las has hecho, trabaja en ello. Acuérdate que hemos estado enseñando de que ese niño interior herido que está en nosotros suele contaminar nuestra vida, afectar nuestra vida de adulto. Escucha bien, suele también sabotearla. A veces alguien nos pide hacer algo y simplemente no lo hacemos porque nos cerramos en que no es necesario, no lo quiero hacer, no sé cómo hacerlo, y nos cerramos en eso. Y vaya a ser, hermano, que ese pensamiento y esa actitud provenga de tu niño interior herido, que no quiere recuperarse, que no quiere sanarse, que no quiere dejar de ser el niño herido y resentido en ese hombre o en esa mujer adulta que tú el día de hoy eres. Por eso presta atención, puede hacer de que tú mismo te estés saboteando. ¿Amén? Amén. Pues bien, algo de eso hablaremos también en esta noche. Este tema se llama Recuperando al niño interior. Dice la Escritura: que se alegre desierto y sequedad, que se regocije y florezca la estepa, que estalle en flores y se regocije, que lance gritos de júbilo. Le va a ser dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Podrá verse la gloria de Yahvé, el esplendor de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón inquieto: sed fuertes, no temáis, mirad que ya llega vuestro Dios vengador, Dios que os trae la recompensa. Él vendrá y os salvará. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, las orejas de los sordos se destaparán. Entonces saltará el cojo como ciervo, la lengua del mudo gritará de júbilo. Pues manarán aguas en el desierto y correrán torrentes por la estepa. La paramera se trocará en estanque y el país árido en manantial de aguas. En la guarida de los chacales verdeará la caña y el papiro. Habrá allí una senda purificada que la llamarán vía sacra. No pasará el impuro por ella, ni los necios por ella vagarán. No habrá leones en ella, ni por ella subirá bestia salvaje. Los rescatados la recorrerán. Los redimidos de Yahvé volverán. Entrarán en Sión entre aclamaciones, precedidos por alegría eterna, seguidos de regocijo y alegría. Adiós penas y suspiros. Es palabra de Dios.
Pues bien, las heridas no las cura el tiempo, las heridas no las cura el olvido, las heridas no las van a curar el amor de un hombre o el amor de una mujer, las heridas las cura Dios. Amén. Este texto nos va a hablar proféticamente de que siempre Jesucristo va a ser el camino, la verdad y la vida para cada uno de nosotros. Y dice en el final de este texto, adiós a las penas, adiós a los suspiros. Cuando Jesucristo nuestro Señor inició su ministerio público en Galilea, Lucas nos dice que el Señor desenrolló el volumen del libro del profeta Isaías y buscó un pasaje específico en donde se habla de la misión del siervo de Yahvé, de la misión del profeta que tenía que venir. En ese pasaje, que es de Isaías 61:1, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar la buena nueva a los pobres. Y esa unción tiene una propiedad específica: me ha ungido para sanar a aquellos que tienen el corazón roto. Amén. Amén. A esto ha venido Jesús, a sanar los corazones de los hombres. Esta profecía, dice el Señor, se cumple hoy delante de vosotros, dirá el Señor. Jesucristo es especialista en sanar los corazones destrozados. Amén. Amén. Recobrar al niño interior herido que hay en nosotros es tener este tipo de experiencia de sanación. Aquel que se dejó en la cruz del Calvario abrir el corazón es aquel que puede cerrar las heridas de nuestros corazones. Amén. Dice la Escritura que aquel que fue puesto a prueba por medio del sufrimiento es capaz de ayudar a todos los que sufrimos. Jesucristo te puede ayudar a ti. Jesucristo quiere hacer algo contigo, con tu historia. Esa vida que decíamos el día de ayer es una vida con propósito. A veces, cuando yo medito mi vida, te di mi testimonio ayer, ahora te seguiré hablando al respecto. Pero a veces cuando medito en esta situación, en esta circunstancia, lo que a mí me tocó vivir, analizando ese texto en Hechos de los Apóstoles, que dice que el diablo tuerce los rectos caminos de Dios, el diablo ataca en la infancia de muchos de nosotros. Y ataca para que ese plan y ese propósito de Dios no se realice en cada uno de nosotros. Porque como para trabajar en desviar los caminos de una persona, hay que trabajar en el comienzo de la vida de esa persona. Y es ese comienzo que Cristo quiere sanar. Los evangelios que hemos estado leyendo en estos días nos hacían referencia de esa salud que quiere el Señor que logremos, de esa reconciliación con nuestro propio niño interior, para que podamos vivir plenamente el evangelio y acoger el reino de los cielos como niños. Entonces es importante que tú te tomes en serio tu propia vida. Es importante que tú te tomes en serio tu propia existencia. Y atención, es importante que como adulto te tomes en serio tu niñez. Buscar recobrarla, buscar recuperarla, buscar que ese niño que algún día fuiste tú, ahora en cuerpo de adulto, se sane, se cure, que esas experiencias dolorosas, traumáticas y difíciles tengan ahora un final feliz, porque no puede quedarse nuestra vida entrampada en el dolor antiguo. No puede estar nuestra vida hoy condicionada por lo que nos pasó hace muchísimos años. Es importante que hagamos conciencia que tenemos que colaborar
en nuestra recuperación emocional. Amén. Recobrar al niño herido que se lleva dentro es una experiencia que se tiene que vivir. Y al decir que es una experiencia que se tiene que vivir, me estoy refiriendo a que nos va a ser necesario volver a aquellos momentos traumáticos. Nos va a ser necesario volver a recordar esos momentos dolorosos que hemos vivido y rescatar a ese niño con la ayuda de Jesús. ¿Claros hasta acá? Te cuento un poco mi experiencia para que te sirva de testimonio. Yo ayer te he contado la desgracia que viví en mi entorno familiar. Probablemente tú tienes tu propia situación dramática, probablemente tú tienes tus propias heridas, y ayer las he contado con un propósito, para que entiendas que el Señor puede recuperarnos si es que nosotros colaboramos y trabajamos firmemente en esa intención. Pues bien, te voy a contar diversos momentos en los que yo he ido experimentando la sanación del Señor. Te conté, por ejemplo, el momento en que yo fui concebido. Probablemente no fue el momento más feliz, no fue el momento más alegre. Escucha bien lo que hizo Jesucristo conmigo. El Señor tuvo dos momentos importantes de sanación en el vientre materno. Tuvo dos momentos importantes. El primer momento importante fue cuando yo estaba más o menos al 5º mes de embarazo en el vientre de mi madre. Yo estaba orando en el Santísimo, y en ese momento, orando el Santísimo, el mismo Señor me introduce en mi historia y me muestra esa violencia que padeció mi madre, esa violencia que padecí yo. Me mostró el Señor los sentimientos que en ese momento del corazón de mi madre saltaron a mi corazón. Me mostró el Señor el vínculo emocional que en ese momento experimenté con lo que sentía y sufría mi madre. El Señor, y es que esto es precioso, tan importante es el vínculo del hijo con la madre, que me dijo a mí que cuando yo le dijera a mi madre lo que él estaba haciendo conmigo, mi madre también se iba a sanar. Porque esa no solo era mi herida, era la herida de mi madre. Ese fue el primer momento en donde el Señor comenzó a trabajar en mí, en el vientre materno. Yo le dije a mi madre se puso a llorar, los dos nos pusimos a llorar, los dos nos abrazamos y dimos gracias a Dios por esa experiencia de sanación. Pues bien, en otro momento, muchos años después, yo estaba a punto de dar una prédica para un grupo de jóvenes acá en el Colegio San Agustín. Y de pronto, estando orando en la capilla, siempre suelo llegar temprano y le pido a los frailes, bendito sea Dios, que me tienen esa consideración, que me presten su capilla para orar. Entonces estaba en la capilla orando, el servicio era a las 8 y eran las 5 de la tarde, tenía buen tiempo para orar. Y en un momento de oración, el Señor me dice: Israel, ¿por qué me tienes miedo? Yo digo: Señor, yo no te tengo miedo. Me dijo: Israel, tu amor hacia mí es un amor servil. Tú me tienes miedo. Y en ese momento recordé un texto del pasaje, la primera carta de Juan, que dice que donde hay amor, no hay temor. Porque el amor de Dios, cuando llega a plenitud en el corazón del hombre, expulsa el temor. Entonces yo le dije: sí, Señor, probablemente deben haber miedos en mí. Y el Señor me introdujo por segunda vez en el vientre de mi madre, pero ya no a los 5 meses, sino en el momento de la concepción. Yo ya vi el feto más o menos, el embrión más o menos formado, entonces supongo que puede haber sido el primer mes, las primeras semanas. En ese momento, cuando el Señor me introdujo en el vientre materno, yo vi a Jesús acá y me vi al costado, y como que los dos estábamos viendo una película de quién era yo en ese momento. El Señor me mostró lo que sintió mi madre, los miedos que tuvo mi madre, la experiencia que tuvo mi madre. Escuché las palabras de mi madre, las palabras de mi padre en el momento de la discusión, y vi al feto que se volteaba hacia la oscuridad y se arrugaba, se encogía. Por eso muchos de ustedes tienen la costumbre de dormir en posición fetal.
No sé si se han fijado eso. Tienen la costumbre de dormir así, cuando se sienten abrumados, cuando se sienten desconsolados, cuando se sienten no acompañados, cuando se sienten solos. Probablemente es una herida en el vientre materno. De manera inmediata nosotros nos refugiamos y nos ponemos así. Entonces, hacia arriba había luz y hacia abajo había oscuridad, y el feto decidió voltearse a la oscuridad. El Señor me mostró que yo deseé en ese momento no haber nacido. El Señor me mostró de que se amarró en mi vientre un espíritu de muerte, que es el que con el que yo nací, que de pronto comencé a desear morir. Cada momento difícil de mi vida yo le decía a Dios, ¿por qué no me llevas? Entonces tuve ese tipo de experiencia. El Señor me mostró que en esa soledad de ese embrión Él me miraba, Él me contemplaba y Él me decía: y yo te he deseado por encima del deseo de tus padres. Y el Señor puso su mano debajo del feto, y vi la llaga del Señor, de la cual salía mucha luz. Y el feto volteó hacia la luz, y el Señor dijo: yo he querido que tú nacieras, y has nacido. Y yo reventé en llanto. Yo estaba en llanto en ese momento, y la visión fue bastante larga. Fueron 2 momentos de sanación interior, 2 momentos en el vientre materno. Te sigo contando algunas experiencias más que te pueden ayudar. Por ejemplo, ¿te acuerdas ayer que te dije que yo comí en el baño? ¿Te acuerdas que te contaba eso? Una experiencia traumática. Sufrir el bullying, lo complejo de inferioridad y esconderse de los demás. Pues bien, en un momento de sanación yo estaba haciendo oración con una religiosa, y la religiosa me dijo: hermano, yo siento que el Señor te quiere sanar. Y yo le dije: yo también siento lo mismo, y ¡pum! Vino a mi mente el recuerdo cuando yo estaba comiendo en el baño. Vino ese momento. Y vino ese momento, yo vi a Jesucristo que se acercó y abrió la puerta y me dijo: sal. Y yo no quería salir. Tenía miedo. Miedo a enfrentar la situación, miedo a lo que me iban a decir, tenía terror. Y en ese momento el Señor volvió a decir: sal. Y cuando por la palabra fuerte de Cristo comienzo yo a salir, vi que de la oscuridad había más de 8 manos agarrando mi espalda. El diablo aprovecha esos momentos de tu vida, esos momentos de tristeza, esos momentos de amargura. ¿Cuántos de acá han maldecido el día en que han nacido? ¿Cuántos acá han renegado de su vida? ¿Cuántos acá han renegado de su sexualidad? En esos momentos de dolor uno maldice. En esos momentos de dolor uno reniega de su padre, uno reniega de su madre. Yo he orado por gente que tiene miedo a reconocer esto, que en un momento dijeron: odio a mi padre, que en un momento dijeron: odio a mi madre, que en algún momento dijeron: odio mi vida, que en algún momento dijeron: odio haber nacido. Y pues bien, cada una de esas manos se manifestaba en el odio que yo tenía por mi propia vida, por mi propia historia, por las veces que yo deseé la muerte, porque ya había intentado una primera vez a esa edad suicidarme. Entonces, hermano, en ese momento Jesucristo se acercó y comenzó a retirar las manos y me dijo: sal. Y cuando yo salgo de ese lugar, hermano, todo se llenó de luz. Todo se llenó de luz. Y cuando salgo de ese lugar veo a ese niño, porque todavía no era adolescente, veo a ese niño jugando con Jesús. Y ese recuerdo lo curó el Señor de esa forma. Es decir, yo, te repito, he estado con psicólogo, he estado con psicoterapeuta. Un día el psicoterapeuta con el que estaba, que era muy bueno, enseñaba incluso en el instituto donde yo estudiaba mercadotecnia, el psicoterapeuta cometió un gran error. Yo le conté mi vida era difícil. Este tipo, como era psicoterapeuta, se dio cuenta que yo no rendía en el tema de estudios. Entonces se me acercó, comenzó a hablar conmigo y comenzó a trabajar conmigo. Le hablé de mi vida y él decidió llamar a mi papá. Y le contó a mi papá todo lo que yo le había contado. Mi papá me quitó el habla. Me quitó el habla, mi padre. Yo le reclamé al psicoterapeuta y me dijo: es que tenías que enfrentar la situación, es que tenías que ver eso. Y de ahí nunca más fui a uno. Fue la última vez que fui. Entonces, esas experiencias, como te digo, yo he buscado las formas, pero finalmente el Señor tuvo sus caminos.
El Señor tuvo sus caminos. En estas tres experiencias de sanación que te estoy mostrando, se evidencian tres cosas. La primera es la actualización de un recuerdo. Todos tenemos recuerdos reprimidos, y lo que hace el Espíritu Santo es que en algún momento de oración profunda, ese recuerdo emerge del inconsciente hacia el consciente. Entonces tú lo miras, el recuerdo, y no solo lo miras, sino que ese recuerdo se actualiza el dolor, se actualiza el trauma, la experiencia dolorosa, y se actualiza. Este es lo primero que pasé. Lo segundo que pasé es que vi a Jesús ahí. Y esa presencia de Jesús, por la misma iniciativa del Señor, hizo algo conmigo. Me dijo una palabra, tuvo una reacción que me hizo sentir seguro, que me hizo sentir protegido, que me hizo sentir que yo no estaba solo en ese momento, que Él estaba conmigo y se solidarizaba conmigo. Por eso dice la Escritura: lo que le hagáis a uno de estos pequeños, me lo estás haciendo a mí. Eso fue lo segundo que se evidencia en estas visiones. Y lo tercero es que hubo una palabra sanadora de parte de Jesús. Una palabra sanadora de parte de Jesús. Por ejemplo, cuando yo tuve esa experiencia, yo leo mucho la Biblia, me encanta leer la Biblia, la leo todos los días, a cada rato, y la vengo leyendo desde hace 22 años que he conocido a Jesucristo. Con más intensidad. Cuando hice mi primera comunión también la leí, pero desde hace 22 años con más intensidad. Y tú sabes qué importante es leerla. Qué importante es dejar que la palabra de Dios te toque. Tú sabes, en esos momentos que Cristo me estaba sanando, venía a mi mente un pasaje bíblico. Por ejemplo, en el momento del embrión, vino a mi mente un salmo. Probablemente no recuerdes el versículo, pero dice el salmo: el Señor miraba mi embrión, yo no estaba solo. Esa palabra en ese momento que estaba experimentando la sanación me impactó profundísimamente. Ahora te voy a explicar qué significa que Cristo haga eso. Por ejemplo, en el otro momento que yo tuve sanación, el Señor me trajo un salmo a la mente: porque yo llevo cuenta de tu vida errante, ninguna de tus lágrimas ha caído en el suelo, porque todas las recogí en mi obra. Tú escuchas el texto bíblico, pero si en ese momento tú estás viviendo una experiencia de sanación de un trauma y viene esa palabra de Dios, hermano, eso es profundo. Porque no solo lo entiendes, lo estás viviendo. Lo estás viviendo. Y escucha bien, sobre todo para las personas que estudian psicología. Esa palabra sanadora del Señor, ese sentimiento de dolor, esa palabra lo curaba. Y Jesucristo, atención, lo que estaba haciendo conmigo era una reprogramación neurolingüística. Estaba, Señor, sacando el dolor, estaba sacando las palabras de dolor e instalando en mí un nuevo pensamiento a partir de su palabra. Entonces un psicólogo lo va a entender mucho mejor. Eso es programación neurolingüística. Eso hace Jesús. Eso hace Jesucristo. Entonces, cada vez que yo he tenido un momento de tristeza, viene la palabra de Dios, la programación de Dios, pues. Dios reformatea tu cerebro. Dios reformatea tus pensamientos. Dios vuelve a rehacer la estructura de tus pensamientos a través de su palabra. Por eso es importante la predicación. Por eso mi ministerio es ese. Entonces, escucha bien esto. En ese momento, esa experiencia de sanación, esa experiencia de amor de Dios, se le sumaba como un candado la fuerza de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué son los recuerdos que yo tengo? No solamente puedo tener un recuerdo doloroso, tengo también la experiencia de sanación de Dios, la experiencia de su palabra en mi interior. Entonces, tenemos que volver cada uno de nosotros a las etapas de nuestra vida en donde hemos sido dañados. Tenemos que volver, pero no solos, volver con Jesús. Amén. Amén. Si tenemos sospecha de que nuestro nacimiento no fue deseado o fue medio complicado, hermano,
Deja que esos recuerdos emerjan. No tengas miedo, pero que emerjan con Jesús. Hazlo en oración. Hazlo en oración. Heridas de la infancia, por ejemplo, en donde tú ya sabes los dos temas pasados, en donde hemos descrito etapa por etapa cómo se forman las heridas. Hemos hablado de la falta de amor, de la falta de reconocimiento o elogio, de la falta de protección y la falta de perdón. Entonces, probablemente tú en tu infancia tuviste una experiencia en donde perdiste la confianza. No fuiste amado, no fuiste protegido, no te pidieron perdón, no te reconocieron. Entonces tú en ese momento puedes pedirle a Jesús que supla esa necesidad. Puedes pedirle a Jesús y el Señor lo va a hacer etapa por etapa de tu vida. Amén. Amén. Por eso, lo que es importante, lo que debemos entender es que tenemos que ir descubriendo qué heridas tengo. Me cuesta confiar, tengo miedos, tengo inseguridad, me cuesta reconocer mis errores, soy una persona que tiene heridas sexuales, soy una persona que de pronto apenas me sucede algo me deprimo, me cuesta emprender metas. Por ejemplo, ¿qué era lo que decía en el comienzo? Muchos de ustedes acá se están saboteando. Y cuando estaba orando por ustedes en el Santísimo, eso me decía el Señor, porque hay algunos que dicen, yo ya lo superé. Hay algunos que dicen, no es necesario trabajar en eso. Hay algunos que incluso están más concentrados en el esposo, en el amigo, en la amiga, o pensando, pucha, que hubiera venido este familiar mío a la charla. No, tú estás acá por algo. No dejes que tu niño interior herido te sabotee, porque el niño es reacio de enfrentar los problemas. Y tú también puedes ser así. Atención a lo que te voy a decir. Cada etapa de tu vida tú tienes que buscar. Tú tienes que buscar qué es lo que te ha herido. Tú tienes que buscar qué es lo que te ha faltado en cada una de esas etapas. Amor, elogio, reconocimiento, protección o perdón. Escucha bien, las heridas que nosotros tenemos cuando se produce una herida en nosotros, la primera emoción que nos brota es la vergüenza. Cuando uno tiene vergüenza, ¿qué hace? Se esconde. Cuando uno tiene vergüenza, ¿qué hace? Y la vergüenza está asociada al miedo. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Se escondieron de Dios por miedo y por vergüenza. Entonces probablemente esa vergüenza que tú sientes de confrontar tu historia, de ver que efectivamente fuiste violado, de ver que probablemente te hirió tu padre, de ver que probablemente te hirió tu madre, de ver que probablemente te hirió tu hermano. Porque a mí me ha tocado orar por muchos familiares que han sufrido heridas de hermanos, heridas profundas de sus propios hermanos de sangre. Entonces, a lo mejor uno siente vergüenza. A lo mejor uno dice, escucha, ¿cómo voy a hablar de este tema? ¿Cómo voy a trabajar en esto? Es lo primero que se siente cuando uno está herido, vergüenza. Segunda sensación que uno, o segunda emoción que uno tiene, culpa negativa. Uno dice, pero a lo mejor yo tengo la culpa, pues no fui buen hijo, por eso mi papá me castigó. A lo mejor yo tengo la culpa, no fui buen hijo, por eso mi mamá me pegó. A lo mejor yo tengo la culpa, pues porque no me porté bien, por eso es que a mí me sancionaban. Entonces ahí viene la culpa. Piensas que tú eres el culpable, pero escúchame bien, tú eres culpable desde que tienes uso de razón. Desde que tú tienes más de 7 años, ahí se ha formado tu conciencia moral, pero de 7 hacia abajo tú no tienes uso de razón. Tú de 7 hacia abajo no te confiesas. ¿Sabes por qué? Porque eres inocente. Los niños, cuando hacen la primera comunión, recién se confiesan, porque tienen el margen de 7 a 10 años en donde reconocen la maldad de sus actos. Entonces esto es importante que entiendas, tú eres víctima. Ya hablando nosotros de personas mayores de edad, tenemos que reconocer nuestros errores. Tenemos que reconocer, porque hay gente que también se queda en esto, ¿no? Mi papá fue el malo, mi mamá fue la mala, por lo que me hizo mi papá, por lo que hizo mi mamá, yo soy así. No, hermanito querido, tú ya eres adulto. Ya eso se llama decisiones. Probablemente te has equivocado por la influencia, pero finalmente quien tomó la decisión eres tú. Mi padre a mí no me obligó a tomar, yo tomé. Mi padre a mí no me obligó a ser violento, yo lo fui. Es decir, yo tuve siempre 2 opciones, todos tenemos 2 opciones y muchas veces
elegimos por nuestra experiencia lo que nos es similar o lo que nos es conocido. Pero también podemos elegir lo contrario. También podemos elegir lo contrario. ¿Amén? Nuestras heridas generan una influencia, no nos determinan. Son dos cosas distintas. Entonces, escucha bien, el tema de la culpa, yo tengo que reconocer si estas heridas de niñez me las han provocado. Probablemente mi padre también tenía heridas. Nunca juzgues a tus padres. Yo, hermano, con todo lo que experimenté por mi padre, por el lado de mi padre y por el lado de mi madre, nunca lo juzgué. Obvio, me dolió su actitud, obvio, me dolió tal o cual cosa, pero conociendo cómo fue la historia de mi padre, conociendo cómo fue la historia de mi madre, los entiendo. Jesucristo, cuando enseña a perdonar, no dice perdónalos porque no saben lo que hacen. Tu padre o tu madre probablemente fueron movidos por impulsos, fueron movidos por sus propias heridas, no sabían actuar de otra manera. Y eso nos tiene que llevar a perdonar. Entonces la culpa, ¿quién fue la culpa de pequeño? No fue mía. Probablemente mi padre se equivocó, mi madre se equivocó, pero yo tengo que aceptar que ellos se equivocaron, porque más adelante te explicaré un poco mejor esta cuestión. Hay hijos que dicen, mi papá fue un santo, mi mamá fue una santa, o si el papá o la mamá no fue un santo, una santa, prefieren no hablar de eso. Y eso es malo, eso es dañino. Uno siente vergüenza, uno siente culpa, lo que otro siente de pronto es esa sensación de qué hacer con ese dolor, qué hacer con ese dolor. Por eso, para trabajar en estas heridas, hermano, lo primero es la conversión. Lo primero es la conversión, reconocer hoy en mi etapa de adulto que está mal en mi manera de sentir, en mi manera de pensar y en mi manera de actuar. Estoy hiriendo a los demás, estoy maltratando a los demás, me estoy haciendo daño a los demás, porque dice la regla de oro del Evangelio: traten a los demás como les gustaría que los tratasen a ustedes. Fíjate tú cómo tratas a los demás y te vas a dar cuenta que es la herida que tienes. Si tú hieres por la boca y con palabras te hirieron. Si tú hieres con actitudes te hirieron. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres acá cuando discuten con su marido le quitan el habla por una semana, 2 semanas? Si tú no te conviertes de esa actitud, tu niño seguirá herido siempre, porque eso se llama venganza. Entonces, tu niño herido va a querer venganza, porque ahora es adulto. Y como adulto puede pegar, como adulto puede golpear, como adulto puede insultar, como adulto puede, entre comillas, defender su ego. Entonces, si en ti hay venganza, si en ti hay rencor, si en ti hay avaricia, si en ti hay injuria, eso te tiene que llevar al confesionario y el bendito sacramento de curación te irá sanando. ¿Amén? ¿Amén? Segundo, lo que tenemos que hacer es racionalizar. Pensar esta sensación, esta emoción, ¿por qué está dentro de mí? ¿Qué me ha pasado en la vida que siento así? Que me siento ansioso, que me siento desesperado. Racionalizar el problema, tratar de entenderlo. ¿Amén? Si has fallado, si las cosas no te salieron, si te equivocaste, volverlo a intentar. Porque a veces el niño herido que hay en nosotros no lo quiere volver a intentar. El niño herido que hay en nosotros no desea una segunda oportunidad. Simplemente si fracasó, se llena de miedo y sigue ahí. Entonces, por ejemplo, mirar, ¿cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Qué es lo que tú deseas en la vida? Comienza a hacer tus sueños. Por ejemplo, tenía una amiga de 20 y pico de años que su herida era la mala relación que tuvo con su mamá y su papá, y por ejemplo, ella nunca había aprendido a manejar bicicleta. ¿Quieres aprender a manejar bicicleta a esta edad? Aprende. ¿Quieres de pronto manejar skate? Aprende. ¿Quieres hacer algo? Hazlo. ¿Qué te limita? ¿Qué te limita? ¿Qué te impide? No dejes tu vida sin cosas por hacer. No dejes tu vida sin cosas por realizar. No dejes tu vida simplemente en el stand-by. En el ahí lo dejo y no lo intento nunca más.
Porque eso no te va a ayudar a sanar a tu niño herido. La conversión es racionalizar las emociones que tienes y tratar de entender por qué las tienes y entender que probablemente te están frenando, y enfrentarlas es otra forma de sanar. Por ejemplo, lo que estoy diciendo también, ¿cuáles son tus sueños? Correr detrás de tus sueños, correr detrás de tus metas. Amén. Amén. Trabajar con paciencia en ti mismo. Hermano, ¿tienes cuántos años? No esperes de que toda tu vida se solucione con una oración. No esperes que toda tu vida se solucione con algo sencillo. Ese es un pensamiento mágico, que es el pensamiento del niño interior herido. Hay mucha gente en la Iglesia Católica y en ambientes carismáticos que tienen ese pensamiento mágico, que piensan que solo con una oración todo va a cambiar. Solo con una oración todo va a cambiar. Hermano, la oración ayuda un montón, pero también tiene que cambiar tu conducta, también tiene que cambiar tu comportamiento. Y eso significa que dejes algunos hábitos, que comiences a tener otro tipo de hábitos más positivos. Por eso se llama conversión. Yo no solamente oro para que Dios me dé el don de la conversión, sino que yo trabajo también en mi cambio. A la oración le tiene que acompañar la acción consecuente a lo que has orado. Porque si solamente oras esperando, Señor, mándame plata, como hoy día yo vi, por ejemplo, hoy día que es el cumpleaños, el cumplemes de mi hijo, cumple 1 año, 2 meses, también en la fiesta de quién. ¿De quién? ¿De qué persona, qué santo celebran hoy día? San Judas Tadeo, ¿cierto? Entonces todos los 28 la iglesia se llena. Entonces hay mucha gente que decía, San Judas Tadeo, dame dinero, San Judas Tadeo. Oye, pero San Judas Tadeo, ¿cómo te va a dar dinero si no trabajas? ¿Y cómo vas a tener más dinero si no te has decidido estudiar? Entonces, ese es el pensamiento mágico en una persona espiritual, que piensa que si yo oro por plata, la plata va a venir, pero necesitas estudiar, necesitas estudiar un diplomado, una carrera técnica, estudiar algo más, busca un mejor trabajo. Las cosas no van a venir simplemente porque van a venir. No va a pasar eso. Señor, yo te pido por la conversión de mi familia, pero tú qué estás haciendo para que tu familia se convierta, aparte de renegar, aparte de cargosearlos, aparte de fastidiarlos y de inquietarlos diciéndoles tienen que ir a misa. ¿Qué estás haciendo para que se conviertan? Nada. Entonces ese es pensamiento mágico. Pienso, con una oración todo pasa, con una oración todo cambia. La vida de los hombres no cambia solo por orar. Jesucristo caminó 3 años con Pedro y Pedro le negó. Pedro expulsaba demonios, Pedro también hacía milagros, caminó sobre las aguas y en un momento decisivo se llenó de miedo y negó a Jesucristo 3 veces. ¿Qué pasó? ¿El Señor le faltó poder para orar por Pedro? ¿No lo sanó de la noche a la mañana? ¿Por qué no lo salvó de la noche a la mañana? ¿Qué pasó? Piensa un poquito. Conversión es un camino, es un proceso de descubrimiento, es un proceso de sanación, es un proceso en donde tú descubres tus actitudes pecaminosas y el Señor te cura en el confesionario. O cuando estás orando en el Santísimo, el Señor sana las áreas heridas de tu vida, dándote cuenta o probablemente no. Amén. Amén. Saber escuchar también eso sana. Saber escuchar. Porque la persona que esté herida, yo pienso así, yo voy a morir así, yo soy así. Por ejemplo, yo un día escuché a alguien que decía, yo soy claro, yo soy claro, no era una mujer, yo soy clara y directa. Yo a la gente le digo las cosas así de manera directa. Yo le escuchaba, ¿no? Y la persona se jactaba mucho. Yo a veces, yo no tengo pelos en la lengua, a alguien se lo tengo que decir y se lo digo, y no importa si se siente mal, pero yo soy así. Y yo le dije, probablemente a ti te dio mucho la palabra de tu madre. Y probablemente tú eres una persona tan resentida con tu madre que te estás copiando la misma forma de ser de ella. No es que tú seas directa, tú eres dañina. Y la mujer me quedó mirando. Y le dije, ¿cómo te habla tu mamá? Calladita se quedó. Pero ella se sentía orgullosa de su actitud pecaminosa. ¿Cuántos acá se sienten orgullosos de su actitud pecaminosa? ¿Cuántos acá no la llevan al confesionario del Señor? Perdóname, porque no soy directa, soy hiriente. Yo soy directo, pero me doy cuenta que a veces también tengo que quedarme callado, porque puedo herir. Tengo que guardar silencio. Yo a veces prefiero ser el que pierde las conversaciones, el que pierde las discusiones. Prefiero ser el que se queda callado, no porque el otro sepa más, me haya ganado, o porque el otro tenga una opinión o tenga la razón,
Simplemente porque digo, si tú quieres pelear así. Por ejemplo, la vez pasada estaba manejando y un tipo, ¡pum!, me metí al carro. Ok. Seguía yo avanzando y otra vez. Entonces yo paré y dije, avanza. ¿Eso te hace feliz? Ganarme a mí, que estoy manejando tranquilo, ¿te hace feliz pasar a la gente? Sé feliz, pues. Entonces el tipo me quedó mirando por lo ridículo que se le veía. Y hay gente que es feliz así, ganando batallas, ganando peleas. ¿Por qué? Porque todas las has perdido de pequeño. Esos son sentimientos de venganza. Cada etapa de tu vida requiere cuidados específicos, como hemos enseñado el día de ayer. Y conforme a esos cuidados específicos que requiere tu vida, pues tienes que trabajar en ello. Pedirle a Jesús que te dé el amor, que te dé el reconocimiento que tú estás necesitando. Por eso, a veces en la vida el Señor va a poner personas generosas, que ejerzan una especie de paternidad espiritual o que ejerzan una especie de maternidad espiritual. Te va a poner padres espirituales. Te va a poner gente que te va a transmitir por la gracia del Espíritu Santo salud emocional. Vas a sentir en alguna persona la paternidad o la maternidad de Dios. También Dios hace eso. El Señor también hace eso. Por eso a veces, hermano, va a ser necesario que tus heridas las hables con alguien. Las hables con alguien. En este caso, por ejemplo, yo siempre recomiendo, si tu hijo tiene problemas o tú tienes problemas, anda con un psicólogo, anda con un psicoterapeuta. La experiencia de sanación que yo tuve es una cosa completamente distinta. No significa que lo mismo te vaya a pasar a ti. Dios tuvo conmigo un gesto de misericordia. ¿Para qué? Para poder yo ayudarte a ti de alguna manera. Pero escucha bien, yo no dejé de ir a un psicólogo, yo no dejé de buscar un psicoterapeuta, yo no dejé de buscar psiquiatra. Entonces, si tú piensas que solamente viniendo al taller es suficiente, te equivocas. Hay cosas que vas a tener que trabajar. Por eso la paciencia. Invertir en conversar con un psicólogo. Invertir en, si necesitas psicoterapia, en trabajar con un psicoterapeuta. Y si tienes algún desbalance clínico y por algún examen se te dé el resultado que necesites medicación, vas a tener que hacerlo. Pero no pienses de que oro mucho y me va a pasar, oro mucho y me va a pasar. No, hermano, no te juegues con eso, es tu salud. Tu salud. Yo la vez pasada escuchaba a una persona que decía de que a veces es el demonio, y todo es el demonio, los problemas psiquiátricos y los problemas mentales, todo es el demonio. Eso es una mentira. Eso es una mentira. Por eso te digo, no descartes la ciencia médica de salud mental para recuperar tu salud. Amén. Amén. Ahora, pues bien, ¿cómo uno trabaja en sus heridas? Por ejemplo, Carl decía algo que me parece interesante, porque lo apunté. Él dice que la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. Escucha bien esto. Las neurosis, cuando te vienen tus ataques de ansiedad, cuando te vienen tus miedos, cuando te vienen tus tristezas, la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. Es decir, cada vez que me viene un miedo es porque detrás de ese miedo hay un dolor profundo. Cada vez que me viene tristeza es porque detrás de esa tristeza hay un tema no resuelto en mí. Cada vez que me viene ira, cada vez que me viene rabia, es porque detrás de eso hay algo no trabajado en mí. Por ejemplo, hay otra psicóloga, Alice Miller, que es la que trabaja también este tipo de temas de sanación del niño y el manejo de las emociones. Ella dice lo siguiente: los problemas no pueden ser resueltos con palabras, sino únicamente a través de la experiencia. No solo la experiencia correctiva, sino mediante el alivio de los temores originarios. Ella dice, en conclusión, resumiéndote esto, de que hay que trabajar en la raíz de tu tristeza, de que hay que trabajar en la raíz de tu temor, hay que trabajar en la raíz de tu ira. ¿Por qué tienes tanta ira? Te pongo un caso. Yo estuve atravesando unos momentos complicados en mi vida y comencé a renegar de todo. Y renegaba, hasta que un día me di cuenta que hasta renegaba de mí. Llamé a la psicóloga del movimiento y le dije, oye, hermanita, figúrate, es que reniego de todo.
Me dicen algo y no tengo paciencia, o sea, a la primera me desespero, ¿qué me está pasando? Y ella me dijo, puede haber frustraciones dentro de ti. Cuando una persona reniega tanto es porque está frustrada. Suficiente lo que me dijo, por eso hay que saber escuchar. Con lo que me dijo me fui al Santísimo. Y el Señor me mostró el pasaje del hermano mayor del hijo pródigo. Ni un cabrito me diste para celebrar. En cambio, ese hijo tuyo que ha devorado tu hacienda en prostitutas, para él has matado el cabrito cebado. Mira, está todo el texto bíblico, no sé. Entonces yo vi en ese hombre mi propio reflejo. Estaba sirviendo frustrado, estaba sirviendo amargado. Y entonces, ¿qué me estaba frustrando? ¿Por qué estoy frustrado con Dios? Lo primero. Segundo, ¿por qué estoy frustrado como persona, como hombre, en tu vocación, como hombre casado, como mujer casada, como padre, como madre? ¿Por qué estás frustrado? Entonces, fíjate tú, escuchar a una persona con mayor experiencia, una persona profesional, escuchar y trabajar tú, poner tú de tu parte. Amén. Hay ciertas circunstancias, pregúntate, ¿no? ¿Por qué ciertas circunstancias me da miedo? ¿Por qué cuando estoy al frente de una mujer que es dominante me da miedo? Probablemente porque te recuerda a tu mamá en una etapa de tu vida. ¿Por qué al estar al frente de un hombre dominante me da miedo? Porque te recuerda a tu papá en una etapa de tu vida. ¿Por qué de pronto esa cólera, esa rabia, cuando no puedes algo? ¿Por qué te estás insultando? ¿Por qué te estás cortando? ¿Por qué te estás lesionando? ¿Por qué de pronto debe haber algo en tu pasado? Imagínate, este micrófono, ¿ves el cable? Este cable está conectado a un punto, ¿cierto? Es más o menos así. Me emerge la emoción, entonces yo comienzo a buscar desde dónde me emerge y voy al punto de partida, a la raíz del problema. Así se trabaja el mundo. Entonces comienzas a través de la emoción, desde cuándo me siento así, desde cuándo me estoy sintiendo triste, qué me ha pasado, qué acontecimiento ha habido. Y el analizar el acontecimiento, como ya te he enseñado en el comienzo, eso te va a ayudar a sanar. El niño herido que se encuentra en nuestro interior está lleno de emociones no resueltas. El niño que está en nuestro interior no sabe interpretar el miedo, no sabe interpretar la cólera, no sabe interpretar la tristeza, no sabe interpretar la rabia. Simplemente tiene una emoción que lo desborda. Amén. Y ese niño probablemente está así por los traumas que hemos vivido. Una de las razones por la que poseemos tristeza es, escucha bien esto, cuando en nosotros hay un asunto no resuelto, es porque no lo hemos llorado. Cuando te duele tu pasado, es porque no lo has llorado. Porque para eso es la tristeza, para eso es el llanto. El llanto hace a través de las lágrimas que tu dolor pase de afuera, de adentro hacia afuera. Entonces, como muchos de nosotros, un ejemplo, no debes llorar. Los que lloran solamente son las mujeres. No seas maricón, te cortaron el llanto y te dijeron cosas así. Entonces tú no has terminado de procesar ese dolor. No lo has terminado de procesar. Tienes que llorarlo. Tienes que llorarlo. Cuando no se nos permite en el entorno familiar, porque esto pasa muchas veces, muchas veces en el entorno familiar no se permite llorar y hablar de lo que nos dolió. Atención a esto, atención a esto, porque tu mamá te va a decir, ay hijo, ya pasó. O te va a decir tu papá, hijo, ya pasó, pero para ti no ha pasado. ¿Por qué? Porque siendo adulto ahora tienes actitudes de niño. Puede haber pasado los años, pero la herida nunca fue trabajada. Entonces, ¿cómo uno se cura? Hablando de sus problemas. Por eso es psicoterapeuta. Por eso es psicoterapeuta. ¿Cómo uno se sana? Diciendo, doctor, doctora, a mí yo me sentí mal cuando me violaron, me sentí indigno, me sentí sucio, sentí que mis padres me fallaron. Hablarlo. No solamente cuando tú te calles. Por ejemplo, ¿te dolió el divorcio de tus padres? ¿A cuál de tus papás se lo dijiste? Ahorita en mi espíritu ha venido eso. Ahorita en mi espíritu ha venido eso. Y fíjate, un día una mujer me comentó su situación, ¿no? Ella me hizo una pregunta, ¿por qué todos mis enamorados me dejan? Así me dijo. He tenido 3 enamorados y todos terminan conmigo y siempre me dejan. Yo me esfuerzo por ser buena enamorada, soy atenta, cariñosa, los cuido, los protejo, me intereso por los suyos, ¿por qué siempre me dejan? Entonces yo le hice una pregunta.
¿Cómo fue la relación de tu papá y tu mamá? ¿Tu papá dejó a tu mamá? Sí, me dijo. Entonces lo que tú estás tratando de hacer, la niña que le dice a papá, papá, no nos dejes. Por eso es que siempre te buscas relaciones tóxicas. Lo que está pasando en ti es que estás tratando de salvar la relación de tu madre. Probablemente la madre le transmitió a la chica el fracaso emocional. La madre le dijo, tu padre nos dejó, tu padre se fue con otra mujer, tu padre está con otra familia. Y lo que hizo la madre es trasladar su dolor y vertirlo en el corazón de la hija. Entonces esta hija, en todas las relaciones que tiene, siempre se está viendo mamá y mi papá. Entonces estás tratando de salvar, todas sus relaciones son tóxicas, ¿eh? Las tres que tuvo son tóxicas, y lo que hace siempre es tratar de salvar la relación como diciéndole, papá, no nos dejes. Nunca tuvo con quién hablar eso. Yo le pregunté, ¿y tú cómo te sentiste cuando tu papá se fue de la casa? Bueno, ya lo superé. No, dime cómo tú te sentiste en ese momento. Me sentí mal, lo odié, lo aborrecí. Hermano, yo decía que se muriera la otra mujer. Mira todas las emociones que tenía contenidas. Mira todas las emociones. Y después, ¿eso qué pasó? Se sintió liberado. Su siguiente enamorado fue distinto. ¿Por qué? Se había curado. ¿Cómo? Hablando delante de Jesús. Entonces, muchos de nosotros... El problema que tenemos es que nuestra familia nos calle el llanto. ¿Cuántas veces te han dicho cállate cuando estás llorando? ¿Cuántas veces te han dicho cállate? De pequeño, el llanto desespera de los niños. Y no solamente eso, ¿cuántas veces aquí hay algo que se llama los secretos familiares? ¿Qué son los secretos familiares? Un familiar violó a un pariente. No diga nada. Y probablemente ese familiar violará a otro pariente. Algo pasó en la familia que fue grave. Yo he orado por familias en donde, por ejemplo, en una familia de 4 hermanos, el hermano menor tenía hijos fuera del matrimonio. Y tú sabes, nunca le dijeron a la esposa. Y la esposa, cuando se enteró, los odió a todos. A todos. Esos son secretos familiares. Muchas veces uno se calla cuántos hijos tuvo el abuelo, cuántos hijos tuvo el padre. Muchas veces uno guarda ese silencio y en los velorios todo sale a la luz. Todo sale a la luz. He orado, por ejemplo, con una familia que, qué desgracia. Un chico había sido violado. Entonces este chico viene conmigo, habla conmigo, su esposa, ya había pasado de la violación más de 7 años. Entonces yo comienzo a hablar con él, y de pronto, bueno, quedó ahí la conversación, hablo con otro hermano suyo. También había sido violado. Entonces yo dije, vaya a ser que ha sido violado por la misma persona. Y le dije, ¿que te violó fue un primo? Sí. Entonces yo busqué al otro chico y se conectó. El mismo primo nos viola a los dos. Comenzaron a investigar en la familia, el mismo primo había violado a 8. Salió a la luz cuando confrontaron al primo. Salió a la luz, 2 tíos lo habían violado a él. Y si sigue saliendo a la luz cosas, se destapan un montón de cosas. Esos son secretos familiares. Y los secretos familiares hacen daño. Tú tienes que hablar de lo que tú has pasado. Tú tienes que hablar. Por más que te digan, pero mi papá no fue malo. Probablemente para ti sí lo fue. Para uno de tus hermanos no. Pero a mi mamá a mí no me hizo daño. Probablemente a ti no. A uno de tus hermanos sí. Y es legítimo ese dolor. Ese dolor, por eso se tiene que validar. Esto es lo que te van a decir los psicólogos. Esto es lo que te van a decir los psicólogos. Hay que validar el dolor. Hay que mostrar que el dolor es real. El dolor es real. Entonces cuando te dicen quédate callado, o cuando te dicen no llores o ya no digas nada, ya pasó, ya sucedió, hermano, eso hace mucho daño. Tú tienes que hablar lo que te ha pasado, así haya sido 20 años, haya sido 50 años. Tú tienes que hablarlo con alguien y sacar la culpa, decir, esta persona me hirió. Probablemente mi papá en un momento de su vida. No es que tu papá siempre te haya dañado en un momento de su vida. Escucha bien esto, por ejemplo. La mente tiende a retener, los psicólogos lo van a entender mejor que yo, la mente tiende a retener los recuerdos dolorosos. Por ejemplo, yo un día estaba conversando con mi papá en una reunión familiar antes que mi padre falleciera y recuerdo pues que estaba diciendo, viejo, que estábamos riéndonos de varias cosas, siempre a mi papá le tomaba el pelo, ¿no?
Ya después de la etapa de dolor que yo tuve, hubo una experiencia de conversión que me llevó también a la reconciliación con Él. Pero escucha bien esto. Mi papá me dijo, hijo, ¿tú te acuerdas cuando yo te compraba tus churros españoles? Sí, le digo. ¿Te acuerdas cuando yo me iba a una panadería en Arenales y te compré unas bombitas que te gustaban? Sí. ¿Te acuerdas cuando nos íbamos a San Juan y te preparaba tu pan con camote que tanto te gustaba? Claro que sí. Y mi padre me comenzó a recordar momentos agradables de nuestra relación. Y tú sabes qué me enseñó el Señor en ese momento, que no solamente tú tienes recuerdos malos con tu padre o con tu madre, no solamente tú has vivido una tragedia con ellos, también hay cosas buenas. También hay cosas buenas. Tu papá no fue el desgraciado que tú pensabas que era en algún momento. Se equivocó. Probablemente si te enteras de su vida, de su historia, lo vas a entender. Entonces, qué importante es que comprendas que esa es tu mente. Entonces, muchos hijos acá no se han reconciliado con sus padres o no están unidos aún a sus padres porque mantienen esa distancia. A veces yo recomiendo, escucha bien, solo cuando el padre tiene una enfermedad psiquiátrica diagnosticada a través de la cual hiera terriblemente al hijo, se recomienda mantener distancia. Cuidarlos, atenderlos, ayudarlos, pero a veces los padres pueden ser muy hirientes si es que tienen una enfermedad mental. Si es que tienen una enfermedad mental. Probablemente puede ser el caso de alguno, por eso es que lo digo. Sin embargo, el punto es caminar hacia la reconciliación. No hablar. A veces es la norma de la familia. No discutir. Por ejemplo, tu familia a lo mejor no ha hablado del divorcio de tus padres. Tu familia, por ejemplo, no ha hablado de que tienes otros hermanos. Tu familia, por ejemplo, no ha hablado de cuando murió tu papá, qué le pasó, qué sintió. Por ejemplo, cuando mis padres se separaron, fíjate tú, yo un día así hablando con uno de mis hermanos me dijo que a él le dolió su separación. Pero a mí no. Para mí estaba bien. Para mí era la consecuencia lógica, porque esa relación no daba para más. Entonces, en ese momento, cuando yo escucho a mi hermano, yo entiendo de que, oye, podemos ser hijos del mismo padre, hijos de la misma madre, pero la experiencia nos marca a cada uno de distintas maneras, de distintas formas. Cada hijo es único, cada hijo se relaciona con su padre de distinta manera. Un mismo hecho que todos lo vivieron puede tener una repercusión emocional en cada uno de los hermanos de distinta forma. Entonces, por eso hay que validar el dolor. Hay que validarlo, hay que aceptarlo, hay que entenderlo, y no es algo que no se pueda hablar. Ahí es donde tú encuentras a alguien que no quiere hablar de lo que sucedió, de que no quiere hablar de lo que pasó, de que no quiere hablar porque le da miedo, le da vergüenza, ya sucedió, ya murió papá, ya murió mamá, ya no tiene sentido hablar de esos temas. Hermano, eso no significa que lo hayas sanado. Eso no significa que te hayas curado. ¿Amén? ¿Amén? El silencio no ayuda a sanar. El problema para cerrar las heridas es no hablarlo. Por eso es que te hablaba en ese momento de los secretos familiares. ¿Amén? El silencio no hace que las cosas cambien. Pensar que con quedarse callado las cosas sanarán es un error tremendo. Si tu padre o tu madre te hirió, tienes que hablar de ello. Tienes que conversar con ellos, con alguien. No es ventilar los asuntos familiares, porque hay familias que también piensan eso. Ventilar los asuntos familiares, a rayo eso, hermano. Acá la persona herida eres tú. Y esa persona herida que eres tú, probablemente detrás de ti hay un hijo, probablemente detrás de ti hay una hija a la que tienes que ayudar y no cometer los mismos errores. Porque atención a lo que dice en esta frase: yo le voy a dar a mis hijos todo lo que mi padre y mi madre no me dieron. Mentira. Si tú no tienes amor, ¿qué amor le das? En vez de darle amor, ¿sabes qué vas a hacer? Comprarle cosas a tu hijo. Comprarle cosas a tu hija. Sobreprotegerlo. Engreírlo. Es lo único que vas a hacer. Entonces, ese es el punto. Si tú piensas que estás curado, mira cómo reaccionas. Mira cómo actúas. ¿Por qué gritas? ¿Por qué te alteras? ¿Por qué pierdes la paz? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué la ansiedad? ¿Por qué vives con pánico adentro? ¿Por qué no tomas decisiones para mejorar tu vida? ¿Por qué tu vida está estancada hace tiempo y no está avanzando? Si tú dices que estás curado. El estar curado tiene que ser una realidad objetiva. Se tiene que ver evidencia de que uno está haciendo cosas que antes no haría. De que uno está trabajando en cosas que antes no hubiera trabajado. Que uno está avanzando. Uno tiene que tener esa evidencia.
iglesia, hablar de nuestras heridas. Atención que esto apunta a lo gigante, por favor, que esto es clave. Hablar de nuestras heridas moviliza nuestros sentimientos de dolor hacia afuera. Hablar de nuestras heridas moviliza nuestros sentimientos de dolor de adentro hacia afuera. Escucha bien este testimonio que es bravazo, ¿ah? Un día termino un evento X y se me acerca una chica: hermano, ¿por qué siempre tengo el mismo sueño? Me dice. Yo sueño que alguien me está correteando para violarme. Y me está correteando para violarme, y lo sueño uno y lo sueño dos, y a veces he sentido como, he soñado como que la persona está encima mío y no le veo la cara. Entonces yo le puse la mano en la espalda a la persona y yo le dije: es que tu inconsciente te está hablando, tú fuiste violado. Y ¡pum!, reventó en llanto la chica. Ella lo sabía, pero en su inconsciente, ¿qué le decía? Esto es mucho para ti, tienes que hablarlo con alguien. Bendito sea el nombre de Jesús. Mira cómo es Jesucristo. En ese momento ella me lo dijo, yo le digo la verdad, se destapa la situación, pudimos hacer oración y pudo confrontarla. El hecho me viene después de 2 meses, mis hermanos, el sueño ya no lo tengo. Porque lo hablaste, porque pasó a través de la conversación, se movilizó sentimientos, se movilizó pensamientos, se movilizó toda tu basura interior y le escupiste, la botaste, por fin lo dijiste, fuiste violado. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo comprender? Pues bien, lo que nos duele son los recuerdos cuando están reprimidos. Imagínate cuando tú estás en el Metropolitano a las 7 de la mañana. Hermano, no puedes dar un paso, la gente te pisa, te mete en codazo. Es decir, así están tus recuerdos dentro de ti. Y cuando tus recuerdos están tan apretados dentro de ti, tu mente no piensa, tu mente no razona, no tienes espacio para razonar, no tienes espacio para pensar. Entonces tú lo que necesitas es sacar lo que tienes ahí adentro, sacar esos pensamientos. A lo mejor tú has pensado en suicidarte, hablarlo con alguien. A lo mejor tú has pensado, yo pensé que era homosexual, un día un chico me dijo, y eso lo sanó. Porque el hablarlo conmigo, el explicarle por qué pudo haber pensado eso, el ayudarle a entender la situación, ¿sabes qué provocó en él? Que se afirmara en su sexualidad. ¿Cómo se afirmaba en su sexualidad? Teniendo relaciones con varias mujeres. ¿Pero cómo se afirmó? Hablándolo. Por eso, quien no quiere ir al psicoterapeuta, quien no quiere ir al psicólogo, quien no quiere ir al psiquiatra, te está haciendo mucho daño. Te está haciendo mucho daño. Si tú tienes temas serios y no puedes contigo mismo, tienes que necesitar ayuda profesional. Acá nosotros te podemos brindar ayuda. Hay gente que viene a un evento, viene a otro, viene a otro, viene a otro y se va sanando en el tiempo. Se va sanando de manera progresiva, va entendiendo su historia y se va curando. Pero hay otros que probablemente van a necesitar ayuda. ¿Y qué de malo en eso? ¿Acaso eso da vergüenza? ¿Buscar mi salud me da vergüenza? ¿Acaso cuando tú vas al urólogo, vas al ginecólogo, cuando vas al endocrino, te da vergüenza? ¿Por qué darte vergüenza si vas al psicólogo? ¿Por qué darte vergüenza si vas al psiquiatra? No es que estés loco, tienes una herida. Y esta herida necesita algún tipo de tratamiento. ¿Amén? Amén. Lo más importante es ayudar al niño herido. ¿Amén? Tienes que ayudar a tu niño herido. Tienes que ayudar a ese niño interior que está llorando y que quiere deshogarse. Tienes que ayudar a ese niño. Muchas de nuestras experiencias emocionales están ahí atrapadas. Y en estas experiencias tiene que haber llanto. Yo la primera vez que tuve sanación interior nunca supe de qué fue. Nunca supe de qué fue. Pero se derramó el Espíritu sobre mí y lloré. Lloré y lloré y lloré y lloré y lloré. A veces eso ayuda, aunque uno piense que no. Por eso los varones tenemos problemas para sanarnos. Por los varones estamos ahí, cuando comienza a ver una lágrima, uy, se te metió una pajita en el ojo. No, uno se pone a hacer otra cosa, ves el celular y te sales de esa situación. Te sales de esa situación. Nuestras emociones reprimidas están clamando salir. Abre la puerta, te dicen. No podemos todos estar acá metidos. Abre la puerta. Y esa puerta es abrirse a Jesús. Decirle, Señor, te abro la puerta de todo este mundo herido que tengo. Entra tú, Señor. Entra tú, Señor. Cuando tú, por ejemplo, imagínate que vives en una casa de 5 pisos. Imagínate eso. Una casa de 5 pisos que tiene un montón de baños, un montón de duchas.
y llevas al cafetero porque una ducha está goteando. Imagínate lo siguiente, tú cuando llega el cafetero le dices, señor, una ducha está goteando, busque usted cuál es, o lo llevas directamente donde está el problema. ¿A dónde lo llevas? ¿Cuál es tu problema? Jesús es el cafetero. ¿Qué trauma tuyo está goteando, dolor? ¿Qué trauma tuyo está goteando? Tienes que llevarlo a Jesús ahí, donde tienes un problema, donde has tenido una situación traumática, llévalo, Señor. A mí me pasó esto, a mí me sucedió esto. Tú sabes, mi trauma de violencia sexual, el Señor me lo comenzó a trabajar a los 30 años. Tengo 44. 30 años. ¿Y sabes por qué no los trabajó el Señor antes? Porque yo tenía vergüenza. Yo tenía vergüenza. El contárselo a alguien. Porque el contarle a alguien que yo como hombre había sido agredido sexualmente por otros hombres, da vergüenza. El recordar lo que estos hombres me hicieron, da vergüenza. Y sin embargo el Señor en un momento de sanación trajo ese pensamiento y comencé a trabajarlo. Mucho dolor, mucha tristeza. Hasta que vino la etapa de aceptación y pude aceptar ese proceso de algo que ya sucedió. Ese proceso a mí me dejó consecuencias. Y comenzar a trabajar en esas consecuencias también fue importante. Y esa fue mi etapa de conversión. ¿Amén? Amén. Entonces, ese niño interior se desarrolla en familias que a veces aprenden a inhibir las emociones. Familias que educan para inhibir las emociones. Cállate que tu papá se va a molestar. ¿Qué estás haciendo? Inhibiendo. No digas nada porque te van a lastimar. Yo no sé si te ha pasado, que te has fijado que a veces puede suceder que hay papás que cuando están agrediendo al niño se estimulan y se excitan más cuando el niño llora. Le da más cólera, le da más rabia y más duro pega. ¿Te has fijado eso o no? Eso suele pasar. Entonces por eso es que uno inhibe las emociones y por eso esta inhibición de las emociones se puede dar de tres maneras, ¿no? Uno dice, no tomé en cuenta lo que me pasó. Lo que me pasó fue grave, pero no es para tanto, ya lo superé. Lo primero. Lo segundo, no tengo modelos sanos de cómo expresar la emoción. Entonces, mi papá nunca ha hablado en público, mi mamá nunca me ha hablado en público, no me preguntan cómo me siento. Tú sabes, mi esposa, cuando yo llego a casa, por ejemplo, en esta semana yo llego a casa, mi esposa me pregunta, ¿y cómo te has sentido? ¿Hacia dónde está yendo mi esposa? Mis emociones. No solamente es qué tal te fue, cómo te has sentido. Mis emociones. Y con mi esposa hablamos de cómo nos sentimos. Con mi esposa tratamos de entender las emociones de nuestro hijo. Y yo como varón estoy tratando de entender las emociones de mi esposa. Ella trata de entender las mías porque somos dos sexos distintos. Tratamos de entendernos. Pero fíjate, el trabajar, el hablar de nuestras emociones, a veces no las tomamos en cuenta, a veces no sabemos expresarlas, no sabemos expresar la alegría. Yo, por ejemplo, cuando tengo a alguien apreciado, le digo te quiero, le doy un abrazo. ¿Cuántos acá no lo pueden hacer? Tienes a alguien especial, a alguien que quieres y le das un abrazo así. ¿Sí? Con palmadita en el hombro nomás. Y la tercera razón por la que inhibimos emociones es porque nos da vergüenza. Por vergüenza al castigo. Vergüenza al castigo. Tienen que hablarlo. Por ejemplo, mire este caso que es terrible, ¿no? Una hija fue tocada por un tío, pero ella nunca se lo dijo a su papá. ¿Sabes por qué? Porque ese tío es hermano. No quiere que se hagan problemas. Ama tanto a su papá. Entonces, ¿qué está haciendo ella? Está de alguna manera reprimiendo la situación. ¿Por qué? Porque es el hermano de mi papá. Entonces, si yo le cuento a mi papá va a sufrir. Yo no quiero que mi papá sufra. Entonces, hay un problema grande en ese corazón. Que por proteger al padre, está sufriendo ella. Muchos de ustedes probablemente tienen lo mismo. Entonces, si todavía te sientes inclinado a minimizar lo que te pasó, a racionalizar lo que te pasó como algo que ya sucedió, es porque en el fondo te sientes avergonzado y porque en el fondo tienes miedo. Tienes miedo a enfrentar la situación. ¿Amén? Amén. Amén. Probablemente tú has sido víctima de acoso sexual, has sido víctima de agresión sexual
por ejemplo, en un día un caso en donde una mamá le decía a la hija: hija, tu papá nos ha abandonado, hija, tu papá se dio con otra mujer, hija, tu papá te va a poner una madrastra, y la hija se deprimió. Y la hija un día me confesó que ella le daba pena decirle a su madre cuánto daño le habían hecho con esas palabras. ¿Y por qué le daba pena decírselo a su madre? Porque su madre está deprimida. Pero ¿cuántos hijos acá hemos tenido que ser un tacho de basura de nuestra mamá? Tu papá es malo, tu papá nos ha abandonado. También puede ser el caso del hombre, pero más se ve en el caso de la mujer, que la mujer agarra al hijo como tacho de basura y dice: tu papá es malo, tu papá nos abandonó, tu papá me ha pegado, tu papá me ha dejado sola, tu papá no se preocupa por mí. Y entonces lo que tú estás haciendo es un daño terrible, y a lo mejor tú necesitas escuchar: mamá, está mal que me digas eso. Mamá, está mal que me digas estas cosas. Ese es tu problema con mi padre. No me desfigures el rostro que yo tengo de mi papá. Mi papá probablemente fue malo contigo, no fue amoroso contigo, conmigo no es así. Probablemente eso le tengas que decir a tu mamá. Eso es lo que pasa. Extrañamente, mientras, atención a esto, mientras la persona ha sido más abusada, más traumatizada, no quiere hablar de los padres. ¿Por qué? Los idealizan. ¿Y por qué los idealizan? Hijo malo, papá bueno. Esa es una herida. Signo de un claro trauma. Signo de un claro trauma. Entonces, por ejemplo, el psicólogo que estoy basando un poco el trabajo de esta semana, de Bradshaw, que trabaja el tema del niño interior, entre otros psicólogos más, por ejemplo, el tema de Edison, Anna Miller, entre otros más, él va a decir justamente esto, que es muy interesante. Extrañamente, dice él, mientras más abusos se cometieron contra usted, va a decir él, usted va a creer que es el malo y sus papás los buenos. Usted va a tender a idealizar a sus padres. Ese es el resultado del vínculo de la fantasía. Es decir, el hijo se ha quedado en una etapa en donde aún está esperando que el papá lo abrace, en donde aún está esperando que la mamá le diga te amo, y probablemente no te lo van a decir. No te lo van a decir. Yo tuve heridas profundas con mi padre, tuve heridas profundas con mi madre, pero el camino por donde me llevó el Señor es a perdonarlos. Tú sabes, mi padre me quitó el habla 4 años. Y un día, cuando yo había conocido a Cristo a los 22 años de edad, lo primero que me dijo el Señor: pídele tu perdón. Y yo nunca se lo discutí al Señor. Nunca dije: mi papá fue el que me hizo daño, mi papá esto. No le dije eso al Señor. ¿Tú quieres que yo le pida perdón a mi padre? Perfecto. Yo fui y le pedí perdón. Y mi padre me pidió perdón. ¿Y sabes qué me enseñó ahí el Señor? Que a veces los que nos han herido no saben cómo pedir perdón, y tenemos que enseñárselo. Tú tienes que enseñarle a tu mamá a pedir perdón. ¿Cómo? Pidiéndoselo tú. Tú tienes que enseñarle a tu papá a pedir perdón. ¿Cómo? Pidiéndoselo tú. Tú tienes que enseñarle a tu marido a pedir perdón. ¿Cómo? Pidiéndoselo tú. Tú tienes que enseñarle a tus hijos a pedir perdón. ¿Cómo? Pidiéndoselo tú. Amén. Amén. Entonces, los sentimientos que surgen cuando vas a confrontar tu herida, el primer sentimiento es la ira, el segundo sentimiento es la tristeza, viene el remordimiento, luego viene la vergüenza. Toda esa suma de emociones es porque no has llorado. Tienes que llorar. Tienes que guardar luto por ese niño. Yo guardé luto porque a mi niño le quitaron la inocencia, le robaron la inocencia. Lloré mi luto porque a ese niño no solamente le robaron la inocencia, sino que ese niño desgraciadamente pensó que su vida no valía nada y se autoagredió muchísimo. A veces, hermanos, hay que pedirle perdón a Dios, hay que perdonar a Dios. Yo muchos años de mi vida yo dije: ¿por qué Dios? Yo cuando tuve mi conversión, en algún momento le he contado, lo vuelvo a contar. Fue mi experiencia cuando yo estaba por lanzarme del puente Villenas de Miraflores. Un policía me predicó, me dijo: hijo, yo no sé cuán jodida esté tu vida, así me dijo, y dale una oportunidad a Cristo. Tú sabes, esa experiencia a mí me tocó, esas palabras del policía a mí me tocó, pero escucha bien, el Señor en ese momento me mostraba
de que toda esa experiencia de dolor que había tenido, finalmente la podía curar. Él la podía curar. Y la primera forma como el Señor comenzó a curarla es cuando yo saqué a flote toda la rabia que sentía hacia Dios. Quizás algunos acá no lo quieren aceptar. Quizás algunos acá no lo han aceptado, pero cuando tú has dicho, ¿por qué a mí? Cuando tú has dicho, el Señor me está mandando una cruz, el Señor me está poniendo a prueba, cuando tú has pensado, ¿por qué Dios no me responde? Tú estás haciendo a Dios culpable de todo lo que te pasa en la vida. Y probablemente, como yo, has vivido muy resentida o resentido con Dios. ¿Qué hice yo? Señor, hoy dejo de hacerte a ti culpable de todo lo que me pasó. Fue una situación fortuita. La desgracia de la crianza de mi padre, la desgracia de la crianza de mi madre, heridas. Perdona a Dios, perdona a uno mismo, porque probablemente por tus heridas tú has cometido errores. Probablemente por tus heridas te has hecho daño. Una de las heridas más grandes que yo tuve, que me costó a mí aceptar, fue haberle robado a muchas mujeres su virginidad. Fue algo que yo le pedí perdón al Señor y fue un dolor terrible que tenía dentro. Como yo fui violentado sexualmente, me metía con una mujer y no me importaba si era virgen o no, me metía con otra, me metía con otra, me metía con otra, me metía con otra, y lo veía como algo normal. Cuando yo me convertí, el Señor me mostró esa herida. Yo llamé a muchas de esas mujeres para pedirle perdón, a las que pude encontrar por la bendita tecnología de fe. Algunas me perdonaron, otras lloraban diciendo, tú me destruiste la vida, porque era manipulador para tener el placer sexual. Y fue una herida que a mí me costó perdonarme. Fue una herida que a mí me costó perdonarme. Una herida que no quise hablar, una herida de la que yo no quise trabajar y la tuve que trabajar en el confesionario. Y la tuve que trabajar cuidando a mujeres, orando por mis hermanas de comunidad. Todos tenemos ese tipo de heridas, perdonarnos a nosotros mismos, perdonar a Dios, perdonar a nosotros mismos, perdonar al papá, a la mamá. No juzgues a tus padres, se equivocaron. Tú sabes, cuando falleció mi padre falleció el año pasado, yo veía a mi padre ya con el tema del Alzheimer, que había perdido la razón, ya no te reconocía, y yo iba donde mi papá y le jalaba la barba. Le jalaba la barba a mi viejo, lo molestaba, le jalaba el dedo del pie, iba con mi esposa y con mi hijo a verlo en la clínica de cuidados intermedios en la que estaba y hacíamos, perdóname la expresión, un chongo en la clínica ya. Íbamos con pandereta, decían que no había que hacer bulla, íbamos con pandereta, lo fastidiaba mi papá, y en esos momentos mi papá me decía mi amigo. Él no sabía que era su hijo, ya no me reconocía como hijo. Sin embargo, finalmente esa fue la experiencia que yo tuve con él, de reconciliación. Fue la experiencia de sanación que tuvo él y que tuve yo. Yo a mi padre le di gracias a Cristo que me permitió evangelizarlo. Me permitió evangelizarlo. Y en los momentos críticos, cuando mi padre tuvo un infarto que casi se nos muere, la primera vez, en ese primer momento pude llevarlo a un sacerdote que le diera unción de enfermos, y mi padre comenzó a tener una pregunta sobre Dios. Y comenzar a hablarle sobre Dios, comenzar a hablarle de sus errores, comenzar a decirle, papá, te equivocaste con este hermano mío, papá, te equivocaste con este otro hermano mío, papá, te equivocaste con mamá, papá, te equivocaste en esto. Mi padre muchas veces le tuve que confrontar así, y tuve que hacerlo con los años y con paciencia. No fui directo, sino poco a poco decirle, papá, te equivocaste. Y papá fue reconociendo en su corazón, papá fue arrepintiéndose en el corazón. Y por eso cuando yo le di a Jesucristo las gracias, porque la muerte de mi padre fue una muerte tranquila, como se la habíamos pedido al Señor, sin dolor, sin sufrimiento. Murió en paz el viejo. Pude haber estado con ella en la noche anterior, cuando mi padre, yo ya sabía que iba a morir, porque tenía los mismos rasgos que tienen las personas que están a punto de morir, el pánico, como que ven algo y se asustan por lo que están viendo. Entonces al día siguiente mi papá murió a las 7:30 de la mañana, yo estuve en la clínica a las 8, su cuerpo todavía estuvo tibio, pude darle cariño en ese momento, hacer oración por él y despedirme del viejo. En el funeral de mi padre yo pude hacer alabanza a Dios, con gozo y con alegría, porque muchos hijos lloran a los pies de sus padres, porque nunca se reconciliaron. Nunca se reconciliaron. Ahí en donde hay dolor, es porque no hubo reconciliación.
Entonces, no, pero es que es natural que tú sufras por la muerte de tu papá. Claro, te conmociona, te golpea. Para mí el momento más duro fue cuando vi a mi papá entrando al crematorio. Yo fui con mi hermano mayor a ver los dos que estaban ingresando su cuerpo. Para mí ese momento fue impactante. Fue el momento que más me movió. Pero después en la santa paz del Señor. El saber que 1 año y medio de mi vida Cristo me permitió invertirlo predicándole a mi padre. 1 año y medio. En ese tiempo yo le escucho a mi padre llorar. En ese tiempo yo he visto a mi padre entender sus errores. Le ayudé a entender algunas otras cosas más. Y bendito sea el nombre de Jesús. ¿Tú te has reconciliado con tu padre? Si no, lo vas a llorar mucho. Y vas a ser de aquellas personas que va a decir: ¿cómo no está papá acá? ¿Cómo no está mamá acá? Amén. Entonces, la cuestión es, todos estos sentimientos necesitan ser vividos, todos estos sentimientos necesitan ser sacados. Por eso, cuando uno interrumpe el sollozo, uno interrumpe el llorar, uno interrumpe el sudar, el temblar, porque a veces cuando tú lloras hasta ganas de gritar te dan, hasta cuando tú lloras de pronto hasta sientes como un temblor. Todo eso, hermano, no lo interrumpas, suéltalo, quiere llorar, llora, hermano. Necesario perdonar, todo esto es necesario. Por eso, en donde hay verdadera sanación es donde hay reconciliación. Yo a mi hermano mayor le pedí perdón, porque mi hermano mayor en un momento de nuestra vida fue como padre. Entonces en algún momento también le pedí perdón a mi hermano mayor. ¿Tú le has pedido perdón a tu hermano mayor? ¿A tu hermana mayor? Que trató de cuidar de ti, que trató de ayudarte. ¿Has pedido perdón a tu mamá? ¿Has pedido perdón a tu papá? ¿Has pedido perdón a tus hermanos? Porque no se trata de que solamente tú estás herido, toda la familia está herida. Y si no hay alguien en la familia que sanamente diga: yo soy el primero en pedir perdón, la familia no se cura. Tienen que hablar de las cosas que les sirven, de lo que hizo mamá, de lo que hizo papá, de lo que hizo un hermano, de lo que sucedió. Tienen que hablarlo, si no, no se sana. ¿Amén? ¿Amén? Pues bien, esto en psicología le llaman recuperar el dolor original. Esto es recuperar el dolor original y trabajar en él, mirarlo, confrontarlo y asimilarlo. Por eso, hermanos míos, esta es la parte, por decirlo así, terapia espiritual, que yo te recomendaría que hagas, que yo te diría que vayas por ese camino. Es un camino seguro de sanación, el camino por donde Cristo me llevó. ¿Aún tengo cosas que trabajar? Claro que sí. ¿Aún hay muchas cosas en mí que sanar? Por supuesto. ¿Aún tengo cosas en que se evidencia un niño interior herido? Claro que sí. Pero bendito sea Jesús, he trabajado ya bastante al punto de disfrutar mi vida. Tú sabes, yo a veces me puedo levantar en la madrugada, abro la mampara de mi balcón y me tomo una caseta de café caliente y lo disfruto. Disfruto arrodillarme y jugar con mi hijo. Disfruto dormir abrazado con mi esposa. Disfruto la vida que Dios me ha dado. He tenido un montón de traumas, heridas, golpes, un montón de chancadas. Disfruto ir a comer con mi madre, disfruto estar con mis hermanos, disfruto mi vida. Porque eso se trata, hermano, que pases por la vida disfrutándola, saboreándola. ¿Amén? Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie para hacer oración. Te invito un momento a cerrar tus ojos, por favor. Y para esta oración te voy a pedir toda tu concentración. Te voy a pedir en primer lugar que te olvides de la persona que esté a tu lado. No pienses en el que esté a tu lado. Olvídate. Si tienes cosas en tus manos, puedes dejarlas en la banca, en el suelo, donde tú desees, pero siéntete relajado, siente relajado tus piernas,
Siente relajado tus brazos. Siente relajado tu cuerpo. Tienes la opción de cerrar tus ojos. Si te cuesta cerrar tus ojos, mira hacia el suelo, pero trata de concentrarte, no estés pensando en tu hijo, en tu hija, en tu papá, en tu mamá, en los demás. No estés pensando en nada más que en ti en este momento. Yo incluso hasta te pediría que la petición que tienes en tu mano derecha, ya después la pones en la canastita, no hay problema. Ahorita después, no hay problema. Guarda un silencio profundo. Y te pido que invoques el nombre de Jesús 3 veces en tu interior, de manera pausada. Una primera vez, Jesús. Una segunda vez, Jesús. Una tercera vez, Jesús. Y quisiera que te imagines a Jesús delante de ti. Imagínate que estás como en una verde pradera. El sol está sobre tu cabeza. Te encuentras como a mediodía. El clima está templado. Y estás viendo cómo Jesús está caminando hacia ti. Imagínalo, el Señor nos ha dado la potencia de la imaginación. Utiliza tu imaginación. Imagínate a Jesús caminando hacia ti con una inmensa sonrisa en sus labios. Y se acerca a Jesús a ti. Mira cómo le brillan los ojos al Señor cuando te mira. Te dice: mi niñito, mi niñita. Tú eres muy especial para Jesús. Ahora, imagínate que estás abrazando a Jesús y Jesús te abraza a ti. Abrázate al Señor. Y si te da ganas de llorar, llora. Pero entra en contacto con la emoción que en este momento hay en tu corazón. Algunos probablemente no sienten nada, porque sus emociones están muy bloqueadas. Pero algunos sienten alegría, algunos como que les están brotando lágrimas de felicidad. Dile: Jesús, abrázame, Señor. En este momento Jesucristo está curando esa idea de que tú eres malo. En este preciso momento Jesús está impulsando en tu mente ese pensamiento que tú eres niño malo. Abrázame, Jesús mío. Mi hijito, mi niñita. Cuánto has sufrido, te dice el Señor. Cuánto dolor hay dentro de ti. La soledad, la amargura, la tristeza. Dile a Jesús cómo te sientes tú con tu vida. Dile a Jesús si eres feliz o no. Dice: díselo al Señor. Háblale a Él. Háblale a Él y dile: Señor, vivo amarga, vivo amargo, vivo infeliz. Díselo a Él. Tengo muchos miedos, Señor. Señor, tengo mi matrimonio con problemas. Díselo al Señor. Mira cómo te ama Jesús, que te abraza tanto porque tú tienes miedo. Tú le has mostrado a Jesús en estos días la herida con tu padre y la herida con tu madre. Tú le has mostrado en estos días a Jesús esos momentos difíciles de tu vida. Ahora Jesús te dice: deja que yo te cure. Deja que te quite el dolor.
Y quisiera que en esta canción escuches al mismo Jesús que te habla. Al mismo Jesús que te dice: yo he estado ahí en los momentos más difíciles de tu vida. Cuando más nadie estuvo contigo, yo estuve ahí. Cuando tú pensabas que suicidarse era una opción, cuando tú gritabas de dolor en medio de la oscuridad, yo estuve ahí contigo. En ese momento de soledad, el Señor estuvo contigo. Escucha su voz, hermano. Escucha lo que te tiene que decir. Entro en ti, entro en ti, todo tu ser se llena de mí. Entro en ti, entro en ti, todo tu ser se llena de mí y camina dentro en ti, hijo mío, dentro en ti, pequeña mía, dentro en ti, pequeño mío, dentro en ti. Abónate en mis brazos, deja que cure tus heridas, las heridas del pasado. Yo te renuevo en este día. Abónate en mis brazos, yo estoy contigo a cada día. Deja que cure tu pasado. Yo te renuevo en este día. Cura tú nuestro pasado, Señor. ¿Qué hubo en tu pasado, hermano, que te dolió tanto? ¿Qué cosas te han sucedido en la vida que te hirieron tanto? Díselo al Señor. Probablemente tú con nadie has hablado del divorcio de tus padres. Probablemente tú no has hablado con nadie sobre cómo te sentiste cuando te enteraste que tu papá o tu mamá tenían un hijo fuera del matrimonio. Probablemente tú no has hablado con nadie cuando tu mamá te contaba o te decía cosas negativas de tu padre.
¿Quién te abandonó, hermano? ¿Tu papá te abandonó? ¿Quién te abandonó, hermano? ¿Tu mamá te abandonó? Díselo a Jesús. Te abandonó tu marido. Te abandonó tu mujer. Te han abandonado tus hijos. Te ha abandonado tu nieto. Jesús te dice que Él jamás te abandonaría. Yo jamás te abandonaría. Hermano, el Señor ve que habiendo tú sufrido todo lo que has sufrido, no has perdido la esperanza de vivir bien. Que habiendo sufrido todo lo que has sufrido, no has dejado de sonreír en la vida. Con tus dolores, con tus heridas, no te has rendido. El Señor se siente orgulloso de ti, porque no te has rendido, porque aún sigues luchando. Yo jamás te abandonaría. Sentirse solo es muy doloroso. No tener con quién conversar, no tener a quien decirle cómo uno se siente, es muy doloroso. Jesús te dice, tú no estás solo. Yo estoy aquí contigo. Las heridas del pasado yo te renuevo en este día. Abandónate en mis brazos. Yo estoy contigo acá. Quiero decirte que te amo. Escucha lo que Jesús te dice, hermano. Él te ama por quien eres tú, no por lo que has logrado. Él te ama ahora en este momento de dolor, en los momentos de tu caída. Él no te ha dejado de amar. Cuando perdiste la fe y la esperanza, cuando renegaste de Él, cuando decías, ¿de qué me sirve creer en Dios? Hermano, en ese momento Dios te amaba, Dios sabía cuánto te dolía el corazón. Porque alguien que le dice a Dios, llévame de una vez, Señor, es alguien que sufre mucho. Jesús, el Señor, sabe el sufrimiento del hombre. Vamos a pedirle a Jesús con humildad, llévate el dolor, Señor. Ese dolor emocional que hay en mí, esa tristeza antigua, llévatela tú, Jesús. Llévatela tú, Señor. Dame un corazón alegre, un corazón capaz de amar. Y te voy a pedir, hermano, en este momento que seamos solidarios en la sanación. Busca a 5 personas en este lugar y dile algo importante de parte de Jesús. Busca 5 personas. Aunque no las conozcas, dale un abrazo si las conocieras. Como que tú eres el mismo Señor, como que esa persona necesita el consuelo de Dios.
Gracias, Jesús. Denle un fuerte aplauso a Rey. Dale fuerte tus palmas a Rey. Gloria a Dios. Haciendo un momentito, tarea. Cuarta carta. La primera era contándole a Jesús sobre nuestra niñez difícil. Amén. La segunda era carta a papá y a mamá. Amén. La tercera carta era la lista, etapa por etapa de nuestra vida que heridas hemos tenido. Amén. Cuarta tarea. Le vas a escribir a ese niño interior herido tuyo. Le puedes escribir lo que tú quieras. Puede ser 3 líneas, 4 líneas, 5 líneas. Puedes tú decirle a ese niño que es valioso, que es importante, que tú lo aceptas, que tú lo quieres ayudar. Puedes escribirle dirigiéndote a ese niño herido todo lo que tú quieras. Puede ser 1 línea, 2 líneas, 4, 5, las que tú quieras. Pero escríbele con sinceridad. Con sinceridad a ese niño interior tuyo. Amén. Amén. Hermano, algunas cosas que pueden servir. Tenemos afuera un taller que se llama Sanando mi historia sexual. Si hay personas que tengan la sexualidad herida, escuchen este taller, les puede ayudar muchísimo. El tema del día de ayer, los otros 3 temas, el 1, el 2, el 3, también ya lo tenemos grabado. Esto tú lo puedes tener en audio, llevárselo a alguien y ayudar. Probablemente hay gente que tú hubieras querido que venga, no ha venido. Ayúdalo escuchando los audios. Amén. Una jornada de sanación que te va a ayudar a entender sobre la repercusión de tus actos, que es importante también, la ley de la siembra y la cosecha, y para aquellas personas que necesitan sanar su fe con Dios, más de lo que pides, entre otros temas que a la salida ustedes lo pueden adquirir para las personas que desean, que con la compra de ese material podemos nosotros seguir evangelizando. Hermanos, el retiro de sanación por tu llagas hemos sido curados. ¿Cuándo es? No has comprado tu entrada, hermano, te lo vas a perder. Lo de este taller es solo calentar motores, ¿ah? Con lo que vamos a vivir allá, una experiencia de redención que nos prepara Semana Santa. Así que cualquier cosa, las salida están vendiendo en las entradas. Hermano mío, los que desean dejar una ofrenda y colaborar con este pobre ministerio, muchísimas gracias. Jesucristo les bendiga, muy buenas noches, paz y bien.